Confucio dijo alguna vez: estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Uno de los eventos más interesantes y traumáticos dentro del universo distópico y neón de Cyberpunk son las 4 guerras corporativas, que tal como dice el lore de ese mundo, ocurrieron cuando las poderosas corporaciones de ese mundo encontraron que la guerra podía darles mejores resultados comerciales que los abogados y los políticos. Creo que comienzo este podcast con este dato que tal vez no suene tan interesante, porque quiero decir que en ese universo la primera guerra corporativa ocurrió en 2005, mientras que en el mundo real, ya en 1954 la CIA estaba derribando el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán en Guatemala, simplemente para evitar que se opusiera a la United Fruit Company, una empresa que principalmente se dedicaba a vender bananas, evento por el cual se acuñó el concepto de República Bananera, es decir, un país en crisis que tiene un gobierno pero tan cuestionable que solo puede sostenerse porque una potencia como Estados Unidos necesita un recurso de sus tierras, por ejemplo, bananas. Sí, así es, ocurrió un golpe de estado en el mundo real, principalmente porque una empresa tenía un gran negocio en un país. Si bien los mundos del cyberpunk siempre han sido planteados como escenarios a futuro, en realidad el pasado de nuestra historia real está repleto de momentos bastante cyberpunk, como lo que pasó en 1928 en Colombia, nuevamente con esta misma empresa. Un acto completamente atroz, un acto que por lo mismo no puedo mencionar mucho en estas redes sociales. Sin embargo, hay que decir que este acto se hizo para que la empresa pudiera ahorrarse mucho dinero en cosas como no gastar en equipo de seguridad y, claro, no gastar en mejores sueldos para sus miles de empleados. Creo que no es necesario decir más el por qué considero que de todos los tipos de distopías de la ficción, considero que el cyberpunk no solo es el más probable para hacerse realidad, sino, de hecho, es ese que prácticamente ya es realidad, solo que no nos hemos dado cuenta porque está en sus primeros pasos, o porque la estética neón pues no está precisamente de moda en este momento. Es decir, comparémoslo, tenemos al género del solarpunk, donde las historias van sobre mundos donde la historia de la humanidad cambió de rumbo y todo se ha llenado de energías renovables, jardines urbanos, huertas y hasta rascacielos repletos de jardines que, a la par que ofrecen vistas impresionantes, funcionan como gigantescos generadores de energía a través del viento y el sol. O el atompunk, mundos donde en vez de que el petróleo dominara todo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, fuera más bien la energía atómica. Llevaba a puntos tan avanzados como para tener automóviles, aviones y un sinfín de aparatos más gracias a esta tecnología que en el mundo real, a pesar de tener cruces tan pesadas como Chernobyl o Nagasaki, pues sí que empieza a tener cada vez más apoyo y reconocimiento por considerarse más ecológica, claro, si es que no tienes accidentes con ella, que el gas natural, el carbón y, claro, varias energías renovables. Uno de los mejores ejemplos que tenemos en la cultura popular de este tipo de mundos es el mundo, o mejor dicho, la sociedad que había en Fallout antes de la guerra atómica. Y así es como llegamos al género del cyberpunk, un tipo de mundo en los que, gracias al avance de la tecnología, la pobreza, la desigualdad y los problemas sociales, los estados nacionales y sus gobiernos tienen cada vez menos poder frente a gigantescas corporaciones que prácticamente se han convertido en mini-estados con poder internacional, que harán lo que sea con tal de amasar poder y dinero alrededor de todo el mundo, desde hacer guerras, faltar a los derechos humanos y muchas de las veces saltarse casi todas las consideraciones éticas de la ciencia. Sí, más o menos algo parecido a lo que ya vivimos con Meta, o bueno, Facebook, la gigante de las redes sociales, que en tan solo 20 años pasó a ser una empresa tan poderosa como para poder causar una profunda consternación en los congresos de Europa y Norteamérica, y que claro, también hay que decirlo, pues sí, ha experimentado con sus usuarios sin que estos lo sepan. Y claro, también no hay que olvidar a Blackwater, la poderosa empresa de mercenarios con más de 21,000 empleados en todo el mundo, una empresa que obtiene sus ganancias de contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la CIA. Y bueno, también por último, pero no menos importante, el grupo Alibaba, un conglomerado de empresas que prácticamente son el esqueleto comercial e informático de China, cuyo fundador, Jack Ma, parece que cayó en desgracia por intentar retar el poder del gobierno chino. Y si todo esto no bastara para poder hablar de un mundo prácticamente cyberpunk, bueno, es que hay que decirlo, ya vivimos en el mundo en que después de la crisis de 2008, como si se tratara de una distopía muy elaborada,
los gobiernos del mundo se vieron obligados a gastar sus reservas en salvar a los bancos y las financieras de Wall Street, bajo riesgo de que si no lo hacían, se quebraba el sistema. Pues sin que los ciudadanos del mundo piensen mucho en ello, incluso las potencias económicas más potentes están profundamente endeudadas. Y no solo eso, se siguen endeudando cada día más. Así que, si mañana desaparece el sistema bursátil y financiero, pues no solo desaparecerían un montón de sujetos con limusinas que viven en los departamentos más caros del planeta, prácticamente desaparecerían los gobiernos y los estados como los entendemos hoy. O bueno, tal vez estoy exagerando, tal vez no sería algo tan apocalíptico, pero por lo menos sí que sería algo que sacudiría la estructura del mundo en que ahora vivimos. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, recientemente vi el anime Cyberpunk Edge Runners, que se sitúa en uno de los tantos mundos cyberpunk. Sí, esos como, por ejemplo, Blade Runner. Y por esa razón es que estoy haciendo este podcast, porque me quedé fascinado con la riqueza de ideas, pesadillas y curiosidades de las que está lleno ese mundo. Claro que también me llamó mucho la atención pensar en cómo algunas de las cosas que nos presentan en sus episodios parece que nos llegan a calar profundamente, no tanto porque vengan de escenarios muy imaginativos y fantasiosos, sino porque en realidad, pues prácticamente son escenarios que son simples evoluciones de cosas choqueantes y también a veces estúpidas que ya están ocurriendo ahora mismo. Como por ejemplo, el desprecio total a toda lógica que no sea la del consumismo que estamos viendo cada vez más en esta sociedad, como cuando venden mitades de aguacates o naranjas peladas en empaques de plástico como estrategia de marketing. Pues por más común y sencillo que sea el acto de pelar o cortar una fruta, por más conveniente que sea usar esas cáscaras para que la fruta no se pudra y claro, para no gastar más plástico en su transporte y conservación, alguien decidió que si gastabas en unicel, celofán y mano de obra para vender esas frutas ya previamente peladas, pues seguramente así se asegurarían de que la gente consumiera todavía más. Sí, es decir, por puro consumismo, se ignoró completamente algo lógicamente biológico, una cáscara, y luego se ignoró la capacidad que tiene el usuario para poder pelar una fruta. Y ya tercero, pues se consideró que el usuario iba a ver eso, iba a decir, oh, qué conveniente, qué bueno poder tener mi maldita fruta sin mover los dedos un segundo más. Y listo, así tenemos esto que les digo, el consumismo por sobre todas las lógicas. En Cyberpunk, la idea del consumismo y de que el único valor que queda entre los gobiernos decadentes y las corporaciones superpoderosas es el dinero, se ve en el transhumanismo. Sí, en lo que vienen siendo todos esos aumentos cibernéticos a los que tiene que acudir la gente, pues no solo para poder ser competitivos económica y socialmente, también pues para poder ser más bellos, para poder expresar su propia individualidad. Porque en ciudades como Night City, cualquier pequeña ventaja puede ayudarte en eso que parece ser que es lo único que importa, que es sobrevivir y llegar tan lejos como se pueda. Y es que sobre este tema del transhumanismo, a veces opino que varios de los autores que han pensado sobre el tema pues lo ven como un aire demasiado poético, demasiado utópico, demasiado limpio, sin toda esa suciedad de la que está repleta la calle, el barrio, o bueno, sin todo ese apetito voraz del que están repletas las oficinas de los altos estratos de la sociedad, como diciendo que en el momento en que los humanos ya pueden reemplazar sus ojos con cámaras supersensibles, sus huesos de calcio por aleaciones de titanio, sus tendones por plásticos sintéticos superresistentes y hasta integrarse micrófonos, discos duros y conexiones a internet, pues ya solo por eso los humanos van a evolucionar y dejar atrás todos los problemas que tenemos actualmente. Porque supuestamente el hecho de que ahora mismo seamos tan tribales, irracionales, violentos y mil cosas más, pues tiene mucho que ver con que aún estamos limitados a solo lo que la biología nos ha dado. Así que cuando podamos ver un video de YouTube en los ojos o algo por el estilo, pues vamos a empezar a evolucionar. Sí, como que no toman mucho en cuenta que quienes producirían y ejecutarían esas tantas mejoras no van a ser precisamente los gobiernos ni los planes de bienestar social, que pues ahora mismo no son ni tan siquiera capaces de hacer planes de pensiones decentes, sino que los harán empresas que lógicamente van a tener a eso de conseguir ganancias como su principal objetivo. Algo que no estoy diciendo que sea malo o sea bueno, es solo que al final, por más publicidades que haga una empresa sobre lo mucho que se preocupa por el mundo o por sus clientes, pues la obtención de ganancias es lo que más les va a importar, pues sin ellas dejan de existir.
Siendo así, pues volvamos nuevamente al ejemplo de las frutas y sus empaques plásticos innecesarios que están hechos solo para generar ganancias, sin tomar en cuenta prácticamente nada más. Si el transhumanismo llega a ocurrir, al menos con el mundo y las tendencias que ahora tenemos, la simbiosis que vamos a vivir no solo va a ser entre humano y máquina, humano y tecnología, también será entre humano y producto. Sí, creo que la gente dejaría de hablar de sus ojos, hablaría de sus eyes. La nueva gama de Apple, esa que envía la información de lo que ves directamente a la nube y edita tus momentos favoritos para subirlas a redes sociales. Ya no tendríamos unos pies, sino unos Jordan Extreme Feel, que sirven para los mejores corredores del planeta y para todas aquellas personas que tienen ganas de ejercitarse. Ni mucho menos, pues tendríamos una piel facial suave, sino una Nivea Soft Revolution, que resista a los elementos, pues mucho mejor que las demás pieles sintéticas del rango de precio. Y es que, bueno, yo sé que esto tal vez en este momento suena algo extraño, pero este proceso en que hasta las realidades biológicas han sido sustituidas por realidades de marketing tampoco es algo nuevo. Muchos niños y jóvenes creen que el sabor a uva es el que viene en los refrescos y los dulces que tienen un dibujo de una uva y tienen color morado, un sabor que poco o nada tiene que ver con el sabor de las verdaderas uvas. Muchos adultos, muchos jóvenes entienden que el cuerpo humano más sano es uno como el que muestran en las revistas y en los anuncios, así, sin una gran reflexión sobre si tan siquiera esos cuerpos son posibles, y no una creación de Photoshop y otras herramientas de postproducción o de diferentes sustancias. Así que, aunque el posthumanismo de los mundos cyberpunk pues abre la posibilidad de curar cosas como el cáncer, corregir problemas genéticos de nacimiento y hasta llevar las capacidades humanas a donde ni siquiera los más grandes atletas han podido, también es la continuidad de una simple frase que alguna vez dijo un influencer en internet sin darse cuenta de que decía algo desgraciadamente cierto y profundamente importante. No eres feo, solo eres pobre. Si en la era de los filtros y los influencers ya tenemos que aspirar a una genética envidiable, o por lo menos a pagar dietas especiales, terapias, cremas y hasta cirugías plásticas para ser considerados realmente bellos, en la era del posthumanismo, el mero hecho de ser una persona sin modificaciones no solo te va a dejar sin ser competitivamente bello, también te va a dejar en una inferioridad social, porque aquello que tu biología tardó millones de años en obtener, aún mejorado a través de años de entrenamiento y de buena genética, no solo es que no vaya a poder competir contra los performance de la tecnología, sino que también raramente podrá adecuarse a las nuevas modas que vayan surgiendo. Es decir, recientemente se reportaba que gracias a que las Kardashians, una familia influencer y socialité, mostraban cuerpos claramente operados para verse voluptuosos de una manera bastante especial, ocurría que en diversas regiones la demanda de operaciones plásticas se estaba reventando ante la incapacidad de las mujeres para poder obtener aquellos cuerpos sin importar qué tanto ejercicio, dietas o cremas especializadas se metieran. Bueno, hablamos de un fenómeno parecido, pero más masificado y más común. No solo se trataría de tener un cuerpo supermusculado y marcado, o bueno, un cuerpo súper fuerte y resistente. Podría tratarse de literalmente cualquier cosa que dictara el mercado y sus tendencias. Sí, básicamente como el ejemplo de la fruta que venden sin cáscara. Es decir, que todo esto de los aumentos tecnológicos podrían llevar al posthumanismo a torcer su camino para alejarse para siempre del sueño que tienen los filósofos posthumanistas de que todo esto sea el siguiente paso en la evolución humana, a que todo termine en un simple reclamo de necesidades empresariales y de consumismo, que el cuerpo humano pues termine convertido no solo en una herramienta para trabajar, sino también en un atuendo atado a tendencias, en algo que debe de irse cambiando constantemente para poder ser bello, exótico, extraño, extravagante, o mejor dicho, consumible. Y es que justo una de las cosas que más brillan de los mundos cyberpunk es cómo se ven. No solo el neón y los gigantescos edificios, sino las formas en las que las personas se han modificado, volviéndose cada vez menos humanas, teniendo colores de piel imposibles como el verde, teniendo ojos más grandes de los que ningún humano jamás los ha tenido. Todo tipo de cosas que así como aquellas ranas de la naturaleza que tienen colores vibrantes, pues te llaman, pero al mismo tiempo te advierten de cierta toxicidad, de cierto peligro. Pero no solo están los aumentos que te hacen ver más bello o que te hacen ver diferente, también están aquellos que te hacen más fuerte, cosas que te permiten trabajar en obras de construcción que antes solo eran para las máquinas, o que te permiten trabajar en el área de la seguridad privada.
Justo hay una escena en Cyberpunk Edge Runners en la que el protagonista, David Martínez, está peleando y no puede ni tan siquiera llegar a tocar a su contrincante. No porque le falte fuerza, no porque le falte estar curtido, sino porque no tiene un chip de Kung Fu integrado, ni una piel endurecida. A primera vista parece una escena sencilla, que dice los no aumentados son incapaces de pelear contra los aumentados, ellos ya perdieron, pero la verdad es que si te pones a analizarla todavía tiene un trasfondo más interesante, porque el tipo de Kung Fu que está practicando su compañero aumentado es un Kung Fu muy parecido al del cine, un Kung Fu que, como sabrán aquellos que practican el MMA o el boxeo, pues sirve más que nada para el espectáculo, para el show. No es uno que de verdad sirva para pelear, pero en este caso, incluso un chip que parece estar diseñado para la defensa personal, pues tiene que seguir todos estos estándares de lo que la gente considera como la verdadera defensa personal, porque es lo que han visto en películas, lo que les han dicho la cultura popular, porque si les llegaran a ofrecer algo más tipo MMA, porque seguro si les llegaran a ofrecer pues un tipo de Kung Fu, un tipo de boxeo, de Muay Thai, más diseñado de verdad para una pelea real, probablemente no lo comprarían. Toda esa escena es este individuo luciendo que puede hacer este tipo de Kung Fu tan vistoso. No es exactamente una escena donde este tipo pues sienta que vaya a perder y por tanto tenga que sacar sus mejores movimientos de pelea. Es que hay que decirlo, como no existe una línea marcada de puntos que diga hacia dónde debe moverse la humanidad para evolucionar, en realidad todo el tema de los aumentos puede ir hacia cualquier lugar. Y también, aunque sí existiera esa línea de puntos a seguir, probablemente sería ignorada o dejada de lado. Porque un mundo cyberpunk es todo menos uno donde la humanidad posee algún tipo de unidad para seguir proyectos globales. O sea, uno donde la humanidad quiere evolucionar hacia algún lugar. Por el contrario, todo es profundamente individualista. Ya saben, desde la soledad del mundo de Blade Runner, esa en la que existen hologramas sociales que pueden actuar como si fueran tu pareja, hasta el lema de Night City, de no confiar jamás en nadie, y otros tantos ejemplos más. Y esto es bastante interesante, porque en los mundos cyberpunk, uno de los temas más importantes y más referentes una y otra vez, es el tema del individualismo y el tema de la identidad. Bueno, es bastante simple. En un mundo donde hay tan pocas oportunidades para tantas personas, uno tiene que correr desde que nace. Sí, supongo que este es el punto fundamental de la mayoría de los productos e historias que hablan del cyberpunk. Todo lo que pasa con la vida humana cuando ésta se ha convertido en una desesperada lucha por la sobrevivencia. Algo que convierte a las ciudades más avanzadas del planeta en junglas y a las corporaciones gigantescas en los mayores depredadores de la historia. Seres no realmente malvados ni realmente buenos. Seres sin ningún tipo de moral, que hacen todo por más poder, frente a estados que cada vez se van haciendo más débiles e irrelevantes porque se han vuelto incapaces de cumplir su función más básica. Todo eso de ofrecerle a los ciudadanos y a todos los demás una vida, un proyecto, un futuro. La idea de que si ellos dan de su parte, si ellos obedecen, todo estará bien. Es que, por más civilizada y tecnológicamente avanzada que esté una sociedad competitiva, si los individuos están a su suerte, sin leyes, mecanismos, autoridades o comunidades que les puedan proteger de la vorágine y los ciclos de producción del mundo, cada vida no puede evitar convertirse en una lucha desesperada por no ser aplastada y devorada por el mundo y sus callejones oscuros. Justo el último episodio de la temporada 33 de Los Simpson habla sobre el fin de la clase media a través de decir que el estilo de vida que tenía Homero Simpson y su familia ya es prácticamente una rareza en todo sentido, y no en los países marginados, en los propios Estados Unidos, en el núcleo de donde se nos vendió todo eso como el gran sueño. Todo esto en parte porque la automatización ganó la carrera. Las máquinas destruyen más trabajos de los que crean, y eso es algo que hasta tecnooptimistas como Elon Musk aceptan. Así que todo eso de ver a filas de gente luchando, todos ellos por un simple trabajo, pues es cada vez más común. Algo que sí, ahora mismo no nos ponemos aumentos o cosas por el estilo, pero ya podemos notar cómo en LinkedIn, pues la búsqueda de trabajo se ha convertido en una carrera por llenar el currículum de tantos cursos, talleres, experiencias y sin fin de recomendaciones como se pueda. Ya terminar la universidad y tener un título, ya no basta. Ahora hay que seguir aumentando las cosas. Y ya no solo en un sentido profesional. Ahora el individuo pues debe de asegurarse hasta de ser bello, de ser alto, de ser guapo, de hacer todas esas cosas que pueda tener con tal de poder servir, con tal de poder integrarse como un engrane más a la máquina.
es que si en los 90 la gente protestaba porque no quería formar parte de la máquina, ahora que cada vez hay menos espacios para formar parte de la máquina, llegamos a extremos como la autodestrucción con tal de poder amoldarnos, con tal de poder endurecernos para que la máquina nos acepte en sus engranes. Por esta razón, en ese episodio, Bart Simpson se contenta a sí mismo a través de la esperanza de que todavía puede intentar volverse un influencer o comprar criptomonedas y esperar que todo eso salga bien, y eso al final debería de darle una vida cómoda. Dos caminos que sí, para ser justos, sí que han logrado darle una buena vida a algunas personas, pero que no son ni de lejos un plan seguro a futuro. No son un plan garantizado, sino tan solo una frágil esperanza que no solo Bart, sino gente real está usando en su día a día para darse ánimos a sí mismos sobre lo que viene al futuro. Porque al final, a medida que van desapareciendo las garantías de una vida digna, los caminos más cuerdos que se nos ocurren, están en eso de jugar la lotería con la propia vida, apostarse todo o nada. Como decía Zygmunt Bauman, una sociedad de deseos y de promesas infinitas, como esas que enfocamos al consumismo y la productividad, ante todo, no son sociedades placenteras, sino más bien son sociedades de la frustración, porque simplemente no puede existir el deseo sin fin si la gente está satisfecha, si la gente vive una vida pacífica. Por esto, naturalmente, si esta lucha desesperada por sobrevivir y llegar tan lejos como se pueda es el gran centro, la frustración es el gran sentimiento de las historias cyberpunk. Por ejemplo, la soledad y desesperación de Deckard en Blade Runner no son explosivas, son lentas, hirientes, porque él sabe que toda su existencia ha sido reducida a ser un simple engrane sin capacidad de elegir. O K en la secuela, alguien frustrado porque al saber que es un replicante, no puede ni tan siquiera considerarse un humano con capacidad de elegir su propio destino y su modo de trascender. David Martínez de Edge Runners, para quien la posibilidad de asistir a la academia no solo le era ya muy difícil, sino que directamente se le esfuma entre las manos cuando pierde a su madre. Y así, una larga lista de protagonistas y personajes que entre las maravillas del futuro luchan y se debaten porque pareciera que el costo del mundo ya no solo es la esperanza de un mañana, sino también la propia identidad y espíritu que los hace humanos, como en Ghost in the Shell, donde la mayor Makoto Kusanagi es prácticamente un ghost, una conciencia copiada y transferida a un cuerpo sintético que, por obvias razones, está en un constante debate sobre quién es y cuál es su propia razón para existir. Es que es eso, uno de los temas más importantes, más relevantes de todos estos mundos del cyberpunk, es que entre más avanza esta lucha por la sobrevivencia, pareciera ser que también se van perdiendo las razones para sobrevivir. O sea, se va perdiendo el propio ser. Entre más individual, más aislado, más digital se vuelve el ser, pierde más arraigo, pierde más esencia, y entran todo tipo de conflictos. Sobre todo este tema del individualismo, hay un dicho que dice: divide y vencerás. Al hacernos seres tan profundamente individualistas, nuestras frustraciones no se suman, no se fortalecen entre sí para convertirse en un gran descontento social. Tan solo se quedan en reclamos, caprichos, dilemas personales y en muchas ocasiones en enjambres de comentarios negativos en redes sociales sobre los temas a los que estamos limitados como individuos. Hablo de temas como la limpieza dentro de nuestra colonia, los personajes que aparecen en nuestras series favoritas, que el otro día vimos mucha contaminación, el cómo nos sentimos por temas como el calentamiento global o las enfermedades, pero no mucho más. Estamos limitados a lo que nos afecta y nada más, y poco o nada reflexionamos sobre todos esos temas que nos están afectando y nos van a afectar todavía más a futuro, pero que como son globales, como afectan a muchos, como que no sentimos que tengamos una responsabilidad ni nos tengan que importar tanto a nosotros mismos. Porque el individuo, como ente político, es fácil de mantener inmóvil. Basta con darle la promesa de que todos los problemas no importan, porque hay algunos individuos que ganan la lotería, se ganan el derecho a una vida mejor. Y ya, eso es todo. Basta con que aparezca el sesgo egoísta, que nos hace creer que nosotros somos especiales, y se hace el trabajo solito. Nosotros terminamos creyendo que los peores problemas no son tan importantes porque nosotros somos nosotros mismos y nos tiene que ir bien, porque si no nos fuera bien, significa que no somos especiales. Pero algunos seguro se preguntarán, pero no podemos vivir con tanta frustración. A lo que yo quiero responder con otra pregunta. ¿Qué hacemos los humanos cuando no podemos escapar de la frustración?
Bueno, lo que hemos hecho desde que existimos. Hacer cosas raras con la cebada o con los hongos para embriagarnos. Pero como el cuerpo y la carne son débiles y flácidas como para mantenernos bajo los efectos de la cebada o de los hongos para siempre, pues nunca nos ha venido mal eso de aliviar la frustración por métodos más filosóficos y espirituales. Sobre esto, creo que sí que hay un elemento que ya es bastante cyberpunk de nuestro mundo: el tema de las creencias. Ya hay quienes creen en la cuántica o que usan la palabra cuántica para explicar cualquier asunto sobre el alma, el amor o la suerte que nos va a tocar en la vida. Conceptos como la sublimidad del Espíritu Santo, la voluntad de Alá o la iluminación tibetana del Nirvana han sido sustituidas por conceptos, bastante posmodernos, bastante ad hoc al consumismo, conceptos culturalmente neutros, para que cualquiera pueda creer en ellos sin compromisos, porque sí, las vibras no tienen credos, códigos ni reflexiones. Tan solo exigen que uno vibre positivamente y ya, nos darán todo lo que queramos del universo. Esto no solo nos deja el espacio para practicar cualquier creencia sin necesidad de tener una comunidad o de poseer alguna cultura, o de aprender cualquier cosa. También posibilita que las creencias se vuelvan un atractivo nicho de mercado en el que, como no hay símbolos sagrados, sino puramente objetos de poder o símbolos de identidad, se pueden terminar produciendo botellas para el gimnasio con algún cuarzo integrado, discos con música relajante que prometen alinear las vibras, pulseras de Bob Esponja, pero supuestamente con un magnetismo especial para mejorar tu conexión cuántica. Y sobre todo, muchas veces, paquetes vacacionales bastante divertidos en los que entre mojitos de alitro, margaritas sobrecargadas, reggaetón, playas paradisíacas y alguna que otra visita a ruinas o templos de diferentes religiones y culturas sin conexión entre ellas, uno va a terminarse de asegurar que purifique su cuerpo de la cuántica, las vibras, las señales, los significados, las constelaciones negativas. Es decir, a nadie se le hace extraño que en muchas de estas nuevas creencias que están surgiendo, siempre hay bastantes modos de monetizar las cosas, a pesar de que digan que son formas de creer más humildes, menos materialistas. Nuevamente, todo esto se vuelve una lotería, un centro comercial, donde guiados por el deseo ilimitado, nos llevamos todas las mercancías, o en este caso, todas las creencias que podemos, para ver si logramos complacernos. Porque al final el tema ya no es un asunto de si nuestra moral, nuestra reflexión, inteligencia o espiritualidad o lo que sea, nos alcanza para todas esas creencias. No, se ha vuelto un tema de tiempo y de dinero. Y es que esto ya es bastante obvio. Las creencias se han convertido en cosas que parecen como cremas, productos milagro. Digo, hay creencias que te prometen que si las sigues, no vas a envejecer, que te vas a ver bien, o incluso que ya no vas a engordar. Otras más, en medio de toda su grandeza y profundidad espiritual, te van a prometer dinero en abundancia. Y alguna que otra, sí, tal vez te prometa una vida después de la muerte, pero una con un paraíso personal, uno que tú elijas a tu imagen y semejanza. Así, como si fuera un paquete vacacional. Lo que trato de decir es que ya tenemos todo para que el día que el metaverso se haga algo real y los aumentos biónicos se normalicen, se inventen creencias que vean un dios entre las líneas de código, o creencias que consideren que la conciencia humana es un simple entramado de bits, y que el cuerpo es una mera prenda que debe de abandonarse para encontrar pureza real en la información. ¿Esto no les parece una interesante paradoja? Las creencias religiosas no se extinguen, sino que se fortalecen a medida que la ciencia avanza. Para nuestra muy humana necesidad de creer, siempre habrá espacio en el infinito vacío de todas esas respuestas que aún no tenemos. Y si una cosa hace muy bien la ciencia, es eso de crearnos nuevas interrogantes. Justamente creo que esto es de lo más interesante sobre pensar en los mundos cyberpunk, solarpunk o distopías. Si estudiar el pasado es el mejor modo de prevenir el futuro, pensar en el futuro es hasta cierto punto el mejor modo de darnos cuenta del presente y todo eso que ya en este momento de verdad nos importa. Por eso el cyberpunk y sus historias me parecen de lo más interesante, porque me parecen peligrosamente conocidas. Como si en una década o en algún momento más, de repente ya pudiéramos estar viendo todo el tipo de cosas que proponen sus historias, o incluso pudiéramos ver cosas que las superen. Porque la verdad, yo creo que les podría asegurar que todo lo que ya llegó a pasar con Facebook en esta última década le habría parecido completamente ridículo e imposible como una historia a alguien como Philip K. Dick, el escritor de Sueñan los androides con ovejas eléctricas.
En fin, para terminar, me gustaría contarles esta predicción que hizo Isaac Asimov en 1988, más de una década antes de que Internet tan siquiera se pareciera un poquito a lo que es hoy. Hoy en día, lo que las personas llaman aprendizaje es algo impuesto, y todos están forzados a aprender la misma cosa, al mismo tiempo, al mismo ritmo en clase. Y todos son diferentes. Para algunos es demasiado rápido, para algunos es demasiado lento. Pero si se les da una oportunidad, además de la escuela, y no hablo de abolir la escuela, de seguir su interés desde el principio, seguro que terminarán haciéndolo. Yo me imagino que en Internet a alguien le va a interesar el béisbol y va a buscar todos los datos. Y de ahí, de buscar los datos de bateo, las estadísticas, la estadística le empezará a llamar la atención, la forma en la que se distribuyen las frecuencias, los modos y los patrones. Y de ahí, a través de su interés en algo que pareciera tan poco educado como el béisbol, podría terminar aprendiendo algo relacionado a las matemáticas, y sin necesidad de que una autoridad se lo mande, simplemente por su propia curiosidad. Lo que trato de decir con el resumen de esta predicción que en su momento hizo Isaac Asimov es que hablar del futuro no tiene por qué ser una lista interminable de terribles profecías y malas cosas. No, el futuro es posibilidad, pero sobre todo, el futuro es una prueba de ego para todos nosotros, pues para soñar verdaderamente con un futuro mejor, tenemos que ser capaces de retar todas las estructuras, ideas y conceptos que hoy parecen la cosa más real que existe, tal como lo hizo Asimov, que, sin darse cuenta, a través de retar, la idea de la educación, con algo tan optimista, atinó a uno de los aspectos más importantes de Internet. Y es que hoy, el acto de informarse desde cosas como el funcionamiento del motor, de una receta, de un tipo de organismo, o prácticamente cualquier tema, es un acto profundamente entretenido en el que las personas llegan a gastarse horas y horas de su día. Por eso, en este caso, yo elijo hacer lo mismo. Yo elijo creer que, en algún momento, a pesar de que seguiremos siendo tan imperfectos como siempre, el mundo y nosotros podremos ser mejores. En parte, algunos de nuestros temores son más bien consecuencia de que no podemos ver más allá de los problemas del presente, que así como la gente de 1880 temía que un día las ciudades colapsarían porque no habría suficiente espacio para los caballos de transporte y sus desechos, tal vez no estamos tomando en cuenta que en la cabeza de algún o alguna visionaria están haciendo algo parecido al automóvil, algo que no va a ser perfecto y va a traernos problemas, pero va a resolver el problema que ahora nos estamos imaginando y va a cambiar al mundo completamente. Es decir, todo este podcast, tuvo bastantes elementos reflexivos, no precisamente positivos, no porque yo quiera ser positivo, sino porque así es el cyberpunk. Pero aún así, quiero darles una reflexión un tanto positiva. ¿Dónde creo yo que vamos a tener alguna sorpresa positiva? No lo sé, pero yo creo que va a ser fuera de Internet. Creo que hemos metido tantas expectativas en Internet que no hemos considerado que las comunidades pueden existir más allá de las redes sociales. Es que juntar a muchas personas con intereses en común no es generar una comunidad. Una comunidad de personas no solo requiere que usen los mismos estandartes o canten las mismas canciones. Una comunidad requiere personas que hagan comunidad. Es decir, no solo se trata de que haya un videojuego, película o demás que los una, sino de que haya personas que los unan. Y en ese acto de unirse, generen una comunidad. Pero para que se unan, es requerida una necesidad, un algo que solo se puede alcanzar en grupo, y que sí que pueda alcanzarse, no solo algo con lo que se sueña a futuro. Yo creo que un gran cambio podría llegar de que por fin podamos usar a las redes sociales como herramientas, y no que ellas nos usen como un banco de dinero y de datos sin fin. Sí, porque todo este tiempo, en vez de que las redes sociales hayan sido la gran solución a los problemas de polarización y extremismo ideológico, en realidad, son una de las principales causas. Son un medio donde claramente esto se ve incentivado, donde la gente, para pasar el tiempo, se pone a debatir y a debatir interminablemente, aunque eso signifique nunca llegar a estar de acuerdo con nadie más, aunque eso signifique ver a todo el mundo más allá de los que están dentro de su ideología como monstruos. Lo que trato de decir es que si el cyberpunk y probablemente nuestro futuro nos ofrece un gran agujero existencial de sentido para nuestras vidas, así como una gran frustración, esto no significa que el futuro esté condenado, porque la frustración y el vacío no son el fin de la ecuación. La necesidad y la frustración de uno siempre es la oportunidad de otro, pero para poder hacer que el futuro sea diferente, hay que tomar esa oportunidad, hay que hacer algo con ella, o alguien más lo hará, o mejor dicho,
alguien más ya lo está haciendo. Pero en fin, creo que para terminar hay que decir que si hay algo bastante cyberpunk que hay que tener bien en claro, es que entre menos conocemos cómo y para qué funcionan las tecnologías de la información que están llegando a todos lados, pues somos como una rata de laboratorio. Más que seres humanos, terminamos siendo como ratas de laboratorio. Seres inconscientes que estamos socializando, trabajando y hasta conociendo el mundo a través del diseño y de los objetivos de alguien más. La tecnología siempre es una estructura de poder, en la que a veces ganan unos y a veces pierden otros. A veces no está claro quién va a ganar con X o Y tecnología, pero lo que sí está claro es que aquellos que no la conocen, aquellos que no hacen el esfuerzo por comprenderla, raramente son los que ganan. Así que eso, a futuro, la mejor estrategia no es temerle y alejarnos de la tecnología, es tratar de entenderla, tratar de ver cómo cambiará el mundo y por tanto, qué podemos hacer no solo con ella, sino con el mundo que va a nacer a partir de ella. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Gracias de verdad a todos los Patreons que hacen posible este y otros videos de este canal. Gracias, de verdad. Recuerda que si eres Patreon, en este momento hay una votación para elegir cuál va a ser el tema del próximo podcast, el cual va a ser, pues, el primer podcast largo, uno que va a durar varias horas. Muchas gracias. Sin más por el momento se despide Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.